Hace mucho tiempo, en un bosque tranquilo y lleno de vida, vivían dos animales astutos, el zorro y el búho. Ambos eran conocidos por su inteligencia y habilidades únicas. Sin embargo, tenían diferentes enfoques en la vida, lo que los llevó por caminos muy distintos. El bosque era un lugar pacífico, donde todos los animales vivían en armonía. El búho, sabio y calmado, pasaba sus días observando silenciosamente y aprendiendo de la naturaleza. El zorro, por otro lado, era astuto y ambicioso. Siempre estaba buscando maneras de superar a los demás. Un día, el zorro decidió poner a prueba su astucia. Observó al búho y se dio cuenta de que su capacidad para volar en la oscuridad le daba una ventaja para cazar presas en la noche. El zorro, en su deseo de superar al búho, ideó un plan para robarle su capacidad. El zorro se acercó al búho y le propuso un trato. Le dijo que si compartía su habilidad para volar en la oscuridad, le enseñaría al búho cómo cazar durante el día. El búho, que valoraba la sabiduría y la tranquilidad sobre la astucia, declinó la oferta del zorro con amabilidad. El zorro, descontento con la respuesta del búho, decidió emprender su camino solo. Intentó aprender a volar de noche por sí mismo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mientras tanto, el búho siguió viviendo en paz, aprovechando su don natural. Esta fábula de los animales astutos nos recuerda una lección importante en la filosofía estoica. La astucia y el deseo de superar a los demás a menudo nos alejan de la verdadera sabiduría y la paz interior. En lugar de buscar ventajas externas, los estoicos enfatizan el autocontrol, la autodisciplina y la virtud como medios para triunfar en la vida. Ahora, sumergámonos en el mundo del estoicismo y descubramos cómo podemos superar a los demás con inteligencia y astucia en el sentido más profundo y sabio. Imagina un mundo donde la astucia y la inteligencia son las llaves para el éxito. Pero en este mundo, el éxito no se mide por la riqueza material o la competencia despiadada, sino por la sabiduría, la autenticidad y la paz interior. En este mundo nos sumergimos en la filosofía estoica, un camino que nos enseña cómo superar a los demás con una inteligencia profunda y sabia. Este viaje nos lleva más allá de la astucia superficial y nos adentra en un terreno donde la autorreflexión, la autodisciplina, la virtud y la resiliencia se convierten en las herramientas que utilizamos para triunfar en la vida. Superar a los demás no se trata de competir en términos materiales, sino de cultivar una sabiduría que nos permite alcanzar un triunfo duradero y significativo. Principio 1. La humildad. La humildad es el primer pilar en nuestro camino hacia superar a los demás con inteligencia y astucia. Nos enseña que el triunfo no debe basarse en la vanidad o la presunción, sino en un reconocimiento genuino de nuestras limitaciones. En este principio, aprendemos que la humildad es esencial para nuestro crecimiento personal y para nuestro éxito en la vida. La humildad nos invita a admitir que todos somos estudiantes en esta gran escuela de la vida. Nadie tiene todas las respuestas y siempre hay algo nuevo por descubrir. Al abrazar la humildad, dejamos de lado la pretensión y nos abrimos a la sabiduría que se encuentra en todas partes. En lugar de buscar la validación constante de los demás, la humildad nos permite buscar la autoaceptación y la mejora constante. Cuando no estamos preocupados por demostrar que somos los mejores, podemos centrarnos en ser auténticos y aprender de cada experiencia, incluso de los errores. La humildad nos permite superar a los demás al enfocarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo en lugar de la competencia desmedida. Al ser humildes, cultivamos una mentalidad abierta que nos impulsa a ser mejores personas y, en última instancia, a alcanzar el verdadero triunfo en la vida. Principio 2. La ética en las relaciones. El segundo principio en nuestro camino para superar a los demás con inteligencia y astucia se centra en la ética en nuestras relaciones. Los estoicos nos enseñan que el triunfo no debe implicar perjudicar a otros en el proceso. Al contrario, debemos tratar a los demás con respeto, empatía y compasión. En lugar de competir de manera despiadada, este principio nos alienta a construir relaciones basadas en la integridad y la ética. La autenticidad y la honestidad son fundamentales en nuestras interacciones con los demás.
Superar a los demás no significa socavarlos, sino ayudarlos a crecer y prosperar. La ética en nuestras relaciones también implica la capacidad de perdonar y olvidar. No debemos aferrarnos a rencores ni alimentar la hostilidad. En cambio, debemos abrazar la comprensión y la reconciliación. Esta actitud nos permite mantener relaciones saludables y significativas. Al aplicar la ética en nuestras interacciones, superamos a los demás de una manera que refleja nuestra sabiduría y nuestra capacidad de cons. Al aplicar la ética en nuestras interacciones, superamos a los demás de una manera que refleja nuestra sabiduría y nuestra capacidad de construir puentes hacia el triunfo conjunto. Nos convertimos en líderes éticos y modelos a seguir para aquellos que nos rodean. Este segundo principio nos muestra que la astucia verdadera no radica en manipular a otros, sino en construir relaciones sólidas y enriquecedoras que fomenten el crecimiento mutuo. Al hacerlo, no solo superamos a los demás, sino que también creamos un entorno de respeto y colaboración que nos lleva a un triunfo más profundo y significativo. Principio 3. Resiliencia. El tercer principio en nuestro camino para superar a los demás con inteligencia y astucia es la resiliencia. En la vida, nos enfrentamos a desafíos y obstáculos que pueden parecer insuperables. La resiliencia es la capacidad de afrontar estas adversidades con valentía y determinación. La resiliencia nos enseña que el triunfo no significa evitar dificultades, sino aprender a afrontarlas de manera constructiva. En lugar de derrumbarnos ante el fracaso o la adversidad, nos levantamos más fuertes y sabios. A través de los reveses, encontramos oportunidades para crecer y evolucionar. Cuando desarrollamos la resiliencia, no solo superamos a los demás, sino que también superamos a nosotros mismos. Aprendemos a lidiar con la incertidumbre y a mantener la calma en medio de la tormenta. Esta fortaleza interior nos permite mantener el rumbo hacia nuestros objetivos, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. La resiliencia también nos permite mantener un enfoque a largo plazo en lugar de buscar gratificaciones instantáneas. En lugar de ceder a la frustración o el desánimo cuando las cosas no salen como esperábamos, perseveramos con paciencia y determinación. Este enfoque en el largo plazo nos ayuda a superar a los demás que pueden caer presa de la impaciencia y el desánimo. En resumen, la resiliencia es una herramienta poderosa en nuestro camino hacia el triunfo con inteligencia y sabiduría. Al desarrollar esta capacidad de afrontar las dificultades con valentía, no solo superamos a los demás en términos de resistencia, sino que también construimos una base sólida para el éxito duradero. Principio 4. Enfoque en la virtud. El cuarto principio en nuestro camino hacia superar a los demás con inteligencia y astucia es el enfoque en la virtud. Los estoicos nos enseñan que el triunfo no debe basarse en la competencia despiadada o en la búsqueda de riquezas materiales. En cambio, debemos buscar la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación en todas nuestras acciones. La virtud se convierte en nuestro norte, guiándonos en la toma de decisiones y en la conducta ética. Superar a los demás implica vivir de acuerdo con estos principios morales en lugar de buscar ganancias superficiales. Cuando nuestras acciones están alineadas con la virtud, no solo triunfamos de manera externa, sino que también encontramos un triunfo interior que trasciende el reconocimiento mundano. Este principio nos desafía a ser personas de carácter sólido. En lugar de ceder a la tentación de actuar de manera egoísta o inmoral para obtener ventajas temporales, optamos por un camino de integridad y ética. A través de nuestras acciones virtuosas, nos convertimos en modelos a seguir para aquellos que nos rodean. El enfoque en la virtud también nos ayuda a tomar decisiones basadas en valores profundos en lugar de buscar gratificaciones momentáneas. Superar a los demás no significa comprometer nuestros principios éticos, sino actuar con integridad incluso en situaciones desafiantes. En resumen, el enfoque en la virtud es esencial en nuestro camino hacia el triunfo con inteligencia y sabiduría. Nos muestra que el triunfo no se mide solo en términos materiales, sino en la calidad de nuestras acciones y en la profundidad de nuestro carácter. Al seguir este principio, superamos a los demás no solo en términos externos, sino también en términos internos.
Principio 5. Aceptar lo incontrolable. El quinto principio en nuestro camino para superar a los demás con inteligencia y astucia es la habilidad de aceptar lo incontrolable. A menudo nos preocupamos por cosas que están más allá de nuestro poder de influencia. Los estoicos nos enseñan a liberarnos de la angustia innecesaria que proviene de luchar contra lo incontrolable. Superar a los demás no significa obsesionarse con eventos o circunstancias que no podemos cambiar. Al aceptar lo incontrolable, liberamos nuestra energía y enfoque para dirigirlos hacia áreas donde podemos marcar la diferencia. Este enfoque en nuestras metas y prioridades nos lleva a triunfar de manera más efectiva. La aceptación de lo incontrolable también nos impulsa a mantener una actitud de serenidad en medio de la adversidad. En lugar de dejarnos arrastrar por la preocupación o la ansiedad, cultivamos la paz interior. Esta actitud resiliente no solo nos permite superar a los demás, sino que también nos hace ejemplos de calma y sabiduría en momentos desafiantes. Este principio nos recuerda que, a pesar de las circunstancias externas, siempre tenemos el poder de controlar nuestras reacciones y actitudes. Superar a los demás implica tomar las riendas de nuestras emociones y decisiones, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles. En resumen, aceptar lo incontrolable es fundamental en nuestro camino hacia el triunfo con inteligencia y sabiduría. Nos libera de la angustia innecesaria y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. Al aplicar este principio, superamos a los demás al mantener la calma y la claridad en todas las situaciones. Principio 6. Autodisciplina. El sexto principio en nuestro camino hacia superar a los demás con inteligencia y astucia es la autodisciplina. La autodisciplina es la habilidad de controlar nuestros impulsos y seguir un camino de virtud y sabiduría en lugar de actuar por capricho. Superar a los demás no implica ceder a los deseos momentáneos o a la gratificación instantánea. La autodisciplina nos invita a ejercer autocontrol y a actuar de acuerdo con nuestros valores y metas a largo plazo. Esta habilidad nos permite mantener el rumbo en medio de las tentaciones y distracciones. La autodisciplina también nos ayuda a resistir la impulsividad y a tomar decisiones basadas en la razón en lugar de las emociones momentáneas. En lugar de ser esclavos de nuestros deseos, nos convertimos en maestros de nuestras acciones. Superar a los demás implica actuar de manera consciente y deliberada en lugar de actuar por impulso. Este principio nos desafía a superar la pereza y la complacencia. En lugar de buscar el camino más fácil, optamos por el camino de la autodisciplina y el esfuerzo constante. Superar a los demás implica forjar nuestra fortaleza interior a través de la autodisciplina. La autodisciplina nos permite superar a los demás no solo en términos de autocontrol, sino también en términos de consistencia y determinación. Al cultivar esta habilidad, nos acercamos más a nuestros objetivos y triunfamos en la vida de manera más constante y sabia.